Buenas tardes, jóvenes. Para la explicación de hoy vamos a continuar con las frecuencias, trabajando algunos conceptos más. En la parte de la clase anterior, trabajamos con unos datos que era esta organización. Tuvimos que ordenarlos, determinar el rango, dividir en clases y la amplitud de clase iba a ser 7. Todo eso lo íbamos a organizar en la tabla de frecuencias. Pero en este caso, yo ya les di lo que eran 7 clases y cuál iba a ser la amplitud. Para el caso de la explicación de hoy, vamos a calcular cuántas clases ocupamos y cuál va a ser la amplitud. Entonces, este problema hace referencia a promedios de 40 alumnos. Son promedios de 40 alumnos y al igual que en los anteriores, vamos a empezar ordenando la información, después calculamos el rango y vamos a hacer el resto de los cálculos. Primero, voy a ordenar y me voy a cambiar a esta pantallita y voy a ir poniendo los datos, ustedes lo pueden ir checando. Voy a irme 4.3, 5.3, 5.3, 5.8, 5.9, 6.1, espero que se me pase nada. Voy a ir llenando yo aquí para que ahorita llenemos el resto de la información. Continúo. Termino de llenar la información. Sería aquí 9.1, 9.1, 9.6 y 10. Tengo filas de 6 yo aquí, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6, 36 y 4 de este lado, tengo 40 datos. Que está hecho de manera correcta. Ahora, sacamos el rango. El rango va a ser el dato mayor menos el dato menor. Entonces, mi rango dice que mi dato mayor es 10 y a este 10 le voy a quitar 4.3. Y me queda a mí que mi rango va a ser 5.7. Y aquí es donde voy a agregar dos formulitas nuevas. La primera, que va a ser IC. Este IC quiere decir que yo voy a sacar cuántas clases voy a utilizar para el cálculo de mi tabla. En algunos casos lo podemos encontrar este IC como K o como C, que son clases. Es la cantidad de clases que voy a tener, que es la cantidad de renglones que va a haber en mi tabla. Esta IC tiene una fórmula que dice que es 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Y este n es el número de datos. Ahora, con ese número de datos que tengo yo arriba, tengo un 40. Entonces va a ser 1 más 3.322 el logaritmo de 40. Y obtengo yo para esta situación, tenemos 40 datos, dijimos, va a ser 6.32. 6.32, entonces redondeo yo y mi redondeo me dice que voy a tener 6 clases. 6 clases voy a tener para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a poner aquí, más o menos. Que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Y luego voy a tener el intervalo, que es lo que estoy agregando también. Luego voy a tener la frecuencia. Voy a tener la frecuencia relativa, el acumulado de la frecuencia y el acumulado de la frecuencia relativa. Esa es la información que yo voy a tener en mi tabla. Ya tengo que son 6 clases, ya lo marqué aquí.
Ahora voy a sacar la amplitud de clase. La amplitud de clase va a ser mi rango entre el IC o K o C, que es el dato que acabamos de sacar. Nuestro rango nos dio 5.7 y lo voy a dividir entre 6. Y tengo yo que 5.7 entre 6 me da 0.95, que esto es aproximadamente 1. Quiere decir que entre cada dato yo voy a tener una variación de 1. Entonces yo tengo que el dato más pequeño aquí es el 4.3. Como yo ya tengo más o menos armada mi tabla, no voy a empezar en el 4.3. Como voy a trabajar con décimos, me voy a ir uno hacia atrás y va a ser 4.2. Del 4.2 voy a tener una en mi intervalo, que es lo que me dio la amplitud, y voy a terminar en el 5.1. Luego me voy al segundo, empiezo en 5.2, termino en 6.1, 6.2, termino en 7.1, 7.2, termino en 8.1, 8.1, perdón, 8.2 y termino en 9.1. Y del 9.2 termino en el 10.1, que el punto 1 sale sobrando, ¿no? Pero vamos a trabajarlo de manera correcta. Luego ocupo mi frecuencia. Mi frecuencia va a ser el número de veces que se repiten los datos que están en ese intervalo. Y el primer intervalo me dice a mí que es de 4.2 a 5.1. Del 4.2 a 5.1, pues nada más tengo un dato que es este. Le pongo yo aquí que es 1. Posteriormente, tengo yo del 5.2 al 6.1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos tengo yo en ese intervalo. 5 datos. Del 6.2 al 7.1 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos que van en este intervalo. Ahora, yo tengo ahí 11 datos y ustedes me van a hacer el resto de las filas, sacar qué tanta información tengo. Recuerden que yo aquí tengo que llegar a 40 datos en mi total. Después de eso hay que sacar la frecuencia relativa, que sería 1 entre 40, y eso me va a dar punto 0.25. No me va a dar suficiente espacio aquí. Voy a borrar esto. Ok, entonces, luego el 5 entre 40. Y tengo yo que es 0.125. Esto ya lo hemos trabajado. Tengo que hacer cada uno de los valores que tengo entre el total de mis datos y me da 0.275. Me voy a la siguiente, que sería la frecuencia acumulada. La primera va el 1, que es el de aquí. En el segundo sumo el 5 con el 1, que es el anterior, me da 6. En el siguiente, el 6 más el 11, y serían 17. Y las otras frecuencias que yo marqué en estos puntos, igual las voy a ir sumando, y al final tengo que llegar al dato 40. Esa es la frecuencia acumulada. Y luego tengo la frecuencia relativa acumulada, que es la que está aquí en la columna esta. Y voy a hacer lo mismo que con la acumulada normal. 0.025, le sumo el punto 125 y me da que es 0.150. 5, 10, 4, 5. Y luego a ese le sumo el punto 275 y tengo que es un 0.425. Y de esa misma forma voy a llenar el resto de la tablita. Voy a llenar el resto de la información calculando los 3 que me faltan aquí, calculando los 3 acumulados de la frecuencia y los 3 acumulados de lo que es la frecuencia relativa.
Esta sería la actividad que me tienen que terminar por lo pronto y ahorita les comparto la explicación de la siguiente. Gracias, jóvenes.